Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar con la resolución, esta vez de la pieza número 7 del ejercicio planteado. Podemos ver, esta es la pieza y vamos a comenzar la resolución en el orden que ya conocemos, primeramente en AutoCAD, SolidWorks, y seguiremos con las herramientas de inteligencia artificial. Bueno, podemos ver que esta pieza la podemos hacer en algunos croquis y después extruir. Y eso es lo que vamos a hacer en AutoCAD. Comenzamos por la base, que tiene un lado de 60 por una altura de 8. Entonces comenzamos, el primer punto será en menos 30 y el segundo punto será en 0. Entonces así le damos 60 y ya tenemos el croquis en la mitad exacta. Aquí vamos 8, 60 y finalizamos. Ese es nuestro primer croquis. Muy bien, vamos a darle con la herramienta de unir a este croquis. Vamos a hacer un primer croquis, join. Listo. Ahora continuaremos con el croquis de este tubo circular que se encuentra aquí. Vemos los parámetros, vemos una base de 33, vemos que tiene las distancias de su radio son 18 y 40. Muy bien. Entonces comenzamos siendo una línea de 33 y después desde este mismo punto para hacia la derecha nos moveremos primeramente 18 unidades a una altura de 33 y luego 18 unidades, no, y luego 40 unidades a una altura de 33. Muy bien, comenzamos con vamos a continuar con los arcos. Podemos ver que el centro del arco es este punto y los radios ya se ya vienen indicados. Entonces hacemos un radio de start centro end, punto de origen, el centro, y aproximadamente queremos que sea un radio de 90 grados. No es muy preciso y no importa mucho, luego lo cortamos. De igual forma. Muy bien, ya tenemos nuestro arco. Procedemos a cerrar, vamos a cerrar el croquis de una vez. Listo, ahora tenemos que hacer esta circunferencia que nos indica que tiene un radio de 19. Muy bien. A una distancia precisamente de 19 de este lado. Entonces extendemos dos líneas salientes de los arcos. Hacemos una línea que recorra 19 y su altura va a estar justo en la mitad de estas dos líneas, que sería 22, sería 11, puesto que es la mitad de ambas, puesto que esa distancia es el radio de este arco, es la distancia de esta sección anular. 22 y aquí 11, muy bien. Entonces hacemos un círculo de centro radio, de radio 19, muy bien.
Ahora continuamos con el círculo interno, que no nos indica esta medida, pero podemos ver que el círculo interno posee el mismo radio de esta distancia anular. Así que sería un radio de 22. No, perdón. Sería un diámetro de 22. Muy bien. Ahora nos falta hacer este corte que dice que debe medir 18. Entonces sabemos que esta distancia de aquí a acá mide 22. Recorremos 2 unidades en cada uno de los puntos. Desde la parte de abajo igual. Recorremos 2 unidades. Entonces ahora la distancia de aquí a acá serán los 18 que nosotros necesitamos. Simplemente estiramos la línea. La volvemos a estirar para que quede, para que cruce con esta otra línea. La unimos y tenemos que la línea de 18 se encontrará en la unión de estas líneas, justo por aquí hasta aquí, exactamente 18. Muy bien, procedemos a eliminar ahora todas las líneas sobrantes. Y aquí tenemos ya más o menos hecho el contorno. Muy bien, ahora ya cerramos el croquis de acá abajo, entonces vamos a cerrar el croquis por la parte de arriba para darle otro join. Aquí hacemos igualmente un arco de start, centro, final. Comenzará por aquí, con un centro acá. Comprobamos el sentido de la revolución y le damos que finalice aquí. Y listo, tenemos otro arco. Ahora procedemos a aplicar la operación join y cerramos. Listo, ha sido cerrado otro croquis. Y finalmente tenemos que proceder a cerrar este croquis. Y no olvidemos que falta toda esta sección interna del cilindro. Como podemos ver, tenemos claramente las medidas: altura 2 con una base 4. Entonces simplemente nosotros agarramos una línea desde el centro y comenzamos a trazar de aquí. Altura 2. Y como la base es 4, recorremos 2 de un lado, bajamos, recorremos 4 del otro, volvemos a subir y empatamos. Muy bien. Procedemos a recortar lo sobrante. Y unimos todo este croquis que hicimos. Listo, ahora contamos que son 2, 4, 6, 8, 9. Entonces procedemos a hacer un polar array. Seleccionamos el objeto,
Presionamos Enter, seleccionamos el centro y aquí ya nos aparece la pantalla. ¿Cuántos queremos? 9. Se visualizan los 9. No modificamos ningún otro parámetro y Enter. Y ahora, para poder hacer polar toda esta operación, para poder unir toda esta operación, necesitamos primero recortar los sobrantes. ¿Cuáles son los sobrantes? Son esto, esto. Bien, tenemos nuestra figura, pero igual necesitamos hacerle join para poder unir todo esto. ¿Cómo vamos a hacer join? Pues al ser un polar nos deja hacer join. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer explode. Tenemos que hacer un explode al join y con eso se separan en diferentes operaciones. Al polar y con eso se separan en diferentes operaciones y ya podemos hacer un join. Entonces seleccionamos todas las entidades que necesitamos. Muy bien. Vemos que ya se hizo un join. Vemos que tenemos un croquis, otro croquis y finalmente otro croquis. Bien, ahora procedemos para visualizarlo mejor, nos vamos a una vista isométrica y procedemos a hacer extrude, pero con otra herramienta, con la herramienta de Press Tool, para poder hacerlo de los dos lados. Entonces, continuamos. Como les dije, vamos a hacer el extrude, pero con otra herramienta, con la herramienta de Press Tool. Seleccionamos. Vemos que esto tiene una altura total de 60, pero como nosotros estamos trabajando en un plano medio, le vamos a dar una altura de 30 de un lado y 30 del otro. Igualmente con esta superficie, 30 de un lado y 30 del otro. Muy bien. Igual esta parte tiene una profundidad de 30, entonces nosotros lo que vamos a hacer es Press Pull 15 de un lado, 15 del otro, y esta tiene una altura de 120. Entonces lo que vamos a hacer es 60 de un lado, 60 del otro. Muy bien. Ahora procedemos a recortar lo que nos sobra. Esto lo hacemos con la herramienta de Subtract. Seleccionamos todos los sólidos a mantener. Y ahora seleccionamos los sólidos a subtraer. Y podemos ver que mediante una vista conceptual se ha realizado la subtracción. Oh, no se ha realizado la subtracción completamente, no hay problema. Volvemos a realizar Subtract. Seleccionamos todo lo que se queda y lo que se va. Muy bien, ahora sí, se ha realizado la subtracción. Y como efecto secundario de haber realizado esta operación, ya no es necesario unir los croquis. Podemos ver que ya se han unido mediante esta operación. Podemos ver que todo ya es un solo cuerpo. Entonces lo único que nos faltaría hacer son los agujeros que se nos indica.
Nos cuadramos en una cara que nos permita trabajar. Entonces, es esta cara. ¿Sí? Enreicht. Vemos las coordenadas de la circunferencia que nos pide realizar. Que es de una altura de 24 y desde la base 15 y con un radio 11. Entonces nosotros comenzamos a trabajar desde aquí. Recordemos, altura 24 y base y 15 a los lados, o sea, justo en el centro. Muy bien, tenemos una línea que ya pasa por el centro, pero vamos a hacer otra. Entonces, altura 24 y para comprobar 15 en el centro. Muy bien. Entonces procedemos a hacer el círculo centro-diámetro. Este círculo posee un diámetro de 11. Borramos las líneas deconstructivas que nos ayudaron a hacerlo. Y vemos que este círculo se ha creado en esta cara. Muy bien. Procedemos a hacer un press pull. Lo hacemos de una medida cualquiera, eso no hay problema, pues nuevamente lo vamos a subtraer. Entonces seleccionamos todos los sólidos a mantener, presionamos Enter y seleccionamos el sólido que necesitamos que desaparezca. Y muy bien, ahí podemos ver cómo se ha realizado el agujero. Ahora el último detalle que nos falta son los agujeros de la base. Como podemos ver, están a una distancia de... Interesante, nos faltan los agujeros de la base y el redondeo de esta misma base. Entonces, vamos a hacer primeramente los agujeros y después nos centraremos en hacer el redondeo. Muy bien. Vamos a hacer 4 agujeros de radio 15. No, vamos a hacer 4 agujeros de diámetro 12 que se encontrarán a 15 de cada lado. Nos ubicamos en la cara propicia para trabajar. En este caso sería top. Entonces sería la cara propicia para trabajar, por lo que veo es la cara frontal. Entonces comenzamos a croquisar. 15. Entonces avanzamos a partir de aquí. 15. Muy bien. Aquí podemos usar las matemáticas. Tenemos una distancia de 30 y ya avanzamos 15. Eso quiere decir que necesitamos avanzar 15 menos. Eso quiere decir que necesitamos avanzar solamente 30. Y podemos comprobar que aquí es 17. Qué raro. 30. 15. ¿Qué hicimos mal? Parece que el software se nos ha equivocado porque este error no debería aparecer. Si yo hago 30 de un lado, eso quiere decir que procedemos a comprobar que esta línea tenga una distancia de 15. Sí,
Bueno, procedemos a repetir el proceso, no hay problema. Necesitamos que recorra 15, 15, 15 y 15 son 30 y la estructura mide 60, entonces eso sería, esto debería medir 45. 45 menos 15 es 30. Ahora la distancia de aquí a acá es 15, muy bien. Nuevamente, aquí la distancia es 120. 120 menos 30 debería ser 90. Y comprobamos que la distancia abajo nos da 15. Y aquí ya sabemos que debemos avanzar 30 y eso es todo. Muy bien, procedemos a ubicar los 4 agujeros de diámetro 12. Diámetro 12. ¿Qué pasó aquí? Ah, se nos cambió. Diámetro 12. Muy bien. No problem. Centro, centro, diámetro. Diámetro 12. Y finalmente por acá. Diámetro 12. Muy bien. Procedemos a eliminar todas las líneas constructivas que nos ayudaron. Aquí tenemos el croquisado y simplemente procedemos a hacer el famoso extrude. Es una altura suficiente y ahora vamos con el substract. Seleccionamos el objeto a mantener y seleccionamos los 4 objetos que serán eliminados. Y muy bien, eso es todo. Detalle, nos faltan los redondeos. Muy bien. Eh, Ahora simplemente son 4 redondeos de radio 15. Entonces vamos a aplicar un redondeo al sólido. Seleccionamos radio, damos un valor a este radio, que será de 15. Seleccionamos las 4 aristas a las que se aplicará el redondeo. Presionamos Enter. Nos damos cuenta de la previsualización. Presionamos Enter nuevamente y se han hecho los redondeos. Y ahora vamos a realizar los redondeos de radio 6. Tanto como el de arriba como el de abajo son redondeos de radio 6. Entonces, para esta tarea, preferiblemente nos ubicamos en una vista conceptual, que es mucho más amigable visualmente. Ahora queremos un radio de valor 6. Entonces, seleccionamos la primera arista, seleccionamos la segunda arista. La ventaja de este programa es que al no tener árbol de operaciones me siento un poco más cómodo haciendo esto. Le damos enter a la previsualización y podemos ver que de un lado ya se hicieron los redondeos. Ahora simplemente falta del otro.
radio 6 ya está seleccionado, entonces simplemente seleccionamos, enter, enter. Muy bien, se ha completado el radio de la base. Ahora vamos por este radio interno de acá. Nos aseguramos que en la parte de abajo, el dibujo sí nos muestra que hay un radio en la parte de abajo. Muy bien, era la única confirmación que necesitaba. Selecciono la primera arista, selecciono la segunda arista, le doy enter a la previsualización y listo. Está hecho el redondeo. Podemos ver cómo la figura está hecha tal y igual a las especificaciones. Nos ubicamos en una vista isométrica y en una vista 2D. Y aquí podemos ver cómo se ha realizado. Muy bien. Sí, esos son todos los detalles requeridos. Un proceso sumamente sencillo. Pero, y ahora vamos a ver su volumen. Mass Probe. Seleccionamos el sólido, enter, y vemos que su volumen es de un valor de 138.110.08 milímetros cúbicos. Lo vamos a anotar por aquí. Listo. Lo vamos a guardar y procederemos a cerrarlo. Muy bien, ahora continuaremos resolviendo esta pieza en SolidWorks. Y como podremos ver, en SolidWorks el proceso es similar, pero a mi modo de ver, un poco más fácil, mucho más sencillo, la verdad. Bueno, volvimos. Ahora vamos a hacer la misma figura en SolidWorks. Como SolidWorks es un programa que es mucho más familiar para mí, incluso podemos escoger la cara en la que queremos que se haga. Yo quiero que el croquis se realice en esta cara. Muy bien, mismos pasos. Línea de punto medio, altura cualquiera, conectamos, tenemos la primera estructura. Podemos seguir trabajando ahí, pero por comodidad comencemos a darle medidas. Recordemos, 60 y esta altura debe ser 8. Muy bien. Ahora, a partir de aquí, comienza a trazar la primera línea y el primer arco. Vemos que es mucho más fácil, pudiendo hacer esto incluso en una sola operación. Muy bien, hacemos que estos dos tengan una distancia de 22, pues es la distancia de la sección anular. 40 menos 18 nos da un igual a 22. Hacemos que este parte de arcos sean concéntricos, o sea, van a compartir punto.
van a compartir punto de origen. Y ahora hacemos que la distancia desde esta arista hasta esta sea de 19. Muy bien, eso es todo según las medidas específicas. Ah, no, no, no. No, error mío. La distancia no debe ser 19, debe ser de 18. Muy bien. Esta es la facilidad de SolidWorks, que si me equivoco puedo corregirlo de una manera muy rápida. Y para comprobar podemos ver. Ah, nos falta simplemente hacer que el centro de estos arcos sea vertical con este punto. Ahora sí, podemos ver radio 18 y radio 40.81. Qué raro. Ok, esto es raro. Pues este arco debería tener, si este arco tiene un radio de 18 y este arco sale del mismo punto, debería tener un radio de 40. O podemos ver que cuando hice esta operación no se seleccionaron ambos puntos. Entonces no hay problema. Vamos a eliminar esta relación de croquis. Nos ubicamos en el croquis nuevamente y para reparar esto, vamos a hacer que este par de arcos sean concéntricos. Muy bien. Y ahora seleccionamos esta operación y la hacemos vertical, hacemos que estos puntos sean verticales. Hacemos que estos puntos sean iguales, sean horizontales y hacemos que haya una distancia de la base hasta el final de estos puntos de, si no mal recuerdo, 33 unidades. Sí, señor, 33 unidades. Entonces podemos comprobar radio 18, radio 40. Muy bien. Ahora procedemos a hacer esta circunferencia. Entonces, lo que tenemos, los primeros parámetros a definir es que esta línea se debe eliminar. Entonces vamos a hacer estos puntos con este punto deben ser verticales, haciendo que el arco solo tenga 90 grados. Muy bien. Entonces, ahora sí, nosotros, bueno, nunca debimos haber eliminado esta línea, la verdad, 22. Entonces, hacemos que el punto medio de esta línea esté con el punto medio de este arco, horizontalmente. Y ahora sí, damos la medida de 19. 19. Muy bien. Ahora la línea de 18, que la hicimos con muchas, demasiadas referencias. Aquí podemos hacerlos muy simple. Hacemos una línea, decimos que esta línea mida 18 unidades. Hacemos que el centro de esta línea se encuentre con el centro de esta otra, que sean horizontales. Y ahora hacemos que este punto sea coincidente con este arco. Muy bien, la línea se ha movido. Este punto igual tendrá que ser coincidente para evitar luego
Después problemas con el croquis y ahora procedemos a dar. El primer radio, recordemos que era de 19 y el otro radio era de... No, vamos con el primer radio, radio 19. Y aquí nos pide que ingresemos diámetro. Entonces nosotros 19 por 2. Muy bien. Y aquí tiene un diámetro de 22. Listo. Procedemos a cerrar este otro croquis. Hacemos que aquí cierre acá, hacer coincidente. Hacer coincidente. Y algo que se darán cuenta después es que aquí no es necesario, no, de hecho sí es necesario cerrar este croquis. No, creo que no es necesario cerrar este croquis, vamos a comprobar para que se realice completamente la extrusión. Bueno, lo que nos falta es recortar esta entidad, muy bien, y ahora necesitamos hacer toda esta sección trabajada en el cilindro interno. Recordemos, altura 2, base 4. Entonces aquí es un poco más sencillo a mi parecer. Pues simplemente seleccionamos un círculo, un rectángulo de centro, lo ubicamos en el punto más alto. Pues este rectángulo tendrá 4. Y de aquí a acá tendrá una distancia de 2. Hacemos que esta línea posea una geometría constructiva. No, no es factible hacer esto con un rectángulo de centro, la verdad. En su lugar escogemos simplemente un rectángulo cualesquiera. Entonces hacemos que uno de sus puntos sea coincidente. Hacemos que el punto medio de este rectángulo sea coincidente con este punto, sean verticales. Entonces procedemos a darle altura de 2. Y una base de 4. Muy bien. Entonces ahora nosotros simplemente hacemos que esta línea posea una geometría constructiva y recortamos esta entidad que nos sobra. Listo. Ahora vamos a hacer una matriz lineal, matriz circular, perdón. ¿Cuáles son los parámetros? No, perdón. ¿Cuáles son los parámetros? Este parámetro. ¿Y cuál será el punto medio para realizar? Será este. ¿Cuántas queremos? Queremos 9. Muy bien, vemos que se visualiza y le damos Enter. Ahora podemos ver que no están completamente definidas. ¿Por qué? Porque no están unidas. Entonces simplemente con hacer que unas cuantas de estas queden coincidentes a este arco, ya se unirán las demás. Muy bien, completamente definido. Entonces procedemos a recortar los sobrantes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, aquí tenemos los sobrantes recortados. Ahora, esta línea creo que ya no me sirve
Mm, interesante. Me genera muchas relaciones. Entonces vamos a hacer la constructiva para que no nos genere interferencias en el croquis. Y podemos ver que el croquis ya está realizado. Entonces vamos a darle su instrucción. Vamos a hacer una instrucción desde plano medio. Podemos ver la primera distancia, 120. 120 desde... ¿En qué dirección? En una dirección de plano medio. Muy bien, primera instrucción hecha. Ahora hacemos que se nos visualice el croquis con la herramienta de selección de contornos. Seleccionamos este contorno y hacemos otra instrucción. Igualmente, plano medio con un valor de esta instrucción de 30. Muy bien, vemos que se hizo justo lo que nosotros necesitábamos. Y ahora nuevamente, selección de contornos, seleccionamos este contorno, extruir, plano medio, una distancia de 60. Si es así, sí, espectacular, 60. Y damos enter. Y podemos ver que ya tenemos casi en su totalidad la figura. Simplemente faltan los agujeros. Vamos a realizar el primer agujero aquí, seleccionamos un croquis. Hacemos que esta cara sea un nuevo croquis para mayor comodidad. Recordemos las medidas, 24 y a una distancia de 15, o sea, en la mitad. Como ya tenemos que el origen está justo en la mitad, simplemente damos la altura de 24. No, perdón. Simplemente realizamos el círculo. Hacemos que sea horizontal al punto de origen. Le damos que la altura sea 24. Y le damos las medidas, los parámetros a la circunferencia. Nuestra circunferencia tiene un diámetro 11. Muy bien, hacemos un croquis de extrusión, un corte de extrusión por todo o simplemente hasta el siguiente. Vemos que hasta el siguiente se hizo simplemente cubriendo la estructura. Muy bien. Ahora vamos a hacer los redondeos. Queremos redondeos de radio 15. Seleccionamos las aristas. 1, 2, 3, 4. Vemos la previsualización. Aprobamos y está hecho el redondeo. Muy bien. Ahora simplemente nos faltan los huecos de la base. Esto será mucho más fácil. Nos colocamos en esta cara, realizamos un croquis en esta cara. Entonces simplemente nosotros con ubicar 4 círculos tenemos todo. No es necesario hacer ningún otro movimiento más. Simplemente hacemos que estos 4 círculos sean iguales. Le damos, sus dimensiones son de diámetro 12. Les damos el diámetro que necesitamos y ponemos que cada uno de estos círculos sea concéntrico a cada uno de los arcos.
Muy bien. Para comprobar simplemente podemos comprobarlo muy rápidamente. 15 y 15 están en el lugar correcto. Nuevamente un corte de extrusión. Hasta el siguiente. Y tenemos los agujeros. Mucho más fácil. Ahora simplemente lo que nos falta son los redondeos. Sabemos que este redondeo tiene el mismo valor. Radio 6. Y procedemos a seleccionar las caras a redondear. En esta herramienta podemos ser un poco menos cuidadosos. Es la ventaja del Solid. Y también que nos permite desplazarnos con los controles con las flechas. Muy bien. Previsualizamos todos los cortes, aprobamos, todos los redondeos, aprobamos y podemos ver que la figura se ha realizado. El redondeo es idéntico a lo solicitado. La parte interna trabajada es idéntica a la solicitada. Y bueno, para mí, mucho más fácil y más rápido que en AutoCAD. Y eso es todo. Procedemos a calcular su volumen, propiedades físicas, un volumen de 138.506. Y podemos comprobar que este volumen tiene cierta diferencia con el volumen obtenido en AutoCAD, pues de 138.110. Podrán ustedes calcular el error y darse cuenta dónde es que tiene aquí el error, que me parece raro, un error aquí. Mm. 2 y 4, 9. Esto está a una distancia de 18. Tal vez el error fue cometido en el sólido realizado en AutoCAD, aunque no lo creería. Seguimos los mismos parámetros. 40, incluso no me deja. No, el croquis se encuentra muy bien realizado. Veamos si el redondeo tiene algo que ver, ¿no? Radio 6, muy bien. No sabría decir en dónde está el error, pero al parecer hay un error. Muy bien. Eso ha sido todo. Aquí, bueno, ahora ya está resuelto tanto en AutoCAD como en SolidWorks. Ahora vamos a ver cómo se resuelve la resolución de esto en las otras herramientas de inteligencia artificial. Bueno, continuamos ahora con la resolución de estas piezas, pero de esta pieza número 7, pero ahora en el programa, primero en OpenSCAD y luego con Blender, mediante el uso de inteligencias artificiales. Como podemos ver, esta pieza es mucho más compleja y como vimos en anteriores ejercicios, para piezas complejas el programa tiene bastante dificultad en realizarlas. Entonces lo que yo ahora, basado ya en una vista isométrica, la decisión que tomé fue
no hacer que no subirle todo el plano a la inteligencia y decirle que analice las medidas, porque son demasiadas y se va a confundir. Entonces lo que hice fue yo reducir el sólido a sus figuras geométricas más básicas. Por ejemplo, aquí tenemos una plancha, aquí tenemos un cubo, un pedazo de arco, un cilindro, bla, bla, bla. Y realizar estas piezas individualmente y después hacer que las ensamble. Como podemos ver aquí, comenzamos con Gemini diciendo que me fabriques un código para algunas piezas. Necesito una estructura rectangular de 22, base 25, altura 30, que es esta estructura. Y me dio la estructura. Luego fui a otro chat y pedí que me haga la placa base. Y luego para evitar confusiones, fui jugando con diferentes chats. Entonces ahora le pedí que me haga la placa, 4 agujeros, que diámetro 12 a 15 unidades y que tenga tales redondeos, y me dio la placa. Me dio primero este cubo, luego esta placa, luego este arco, luego el cilindro. Fui a otro chat, necesito un cilindro. No, necesito un arco. Aquí tuve algunas dificultades, pues no entiende muy bien conceptos de corte y primeramente me dio un arco cortado a 270 y después ya mejoramos y me dio un arco cortado a 90. Y después finalmente pedí el cilindro. Pedí que me haga el cilindro y para lograr internamente esta parte interna que son prácticamente chaveteros, le dije, hazme un cilindro de un diámetro 19, de un radio 19, con un agujero interno de diámetro 22 y con un chavetero de tales medidas, de 2 por 4. Y me hizo un chavetero, muy bien, me hizo un chavetero. Entonces yo le dije, muy bien, ahora no hagas uno, haz 9. Y me realizó el cilindro con 9 chaveteros. Aquí se puede ver, no se puede apreciar muy bien, no sé por qué, las unidades están perfectamente, pero aquí están los chaveteros realizados. Y después teniendo cada pieza individual, este cilindro, este arco, este cubo y esta plancha, lo que hice fue en otro chat y con la ayuda y con 2 inteligencias artificiales, la verdad, porque, porque tiende a confundirse, no sé por qué. Entonces fui pidiéndole que me ayude a unir las piezas. Primero que me ayude a unir el arco con esta base, después de este arco con esta base ya una sola estructura que me ayude a unir con este cilindro y después toda esta estructura agregarle esta plancha. Se dice fácil, pero el proceso fue muy complicado, pues porque como tenemos 3 ejes de movimiento, la inteligencia no entiende exactamente de conceptos de arriba, abajo, derecha, izquierda. La inteligencia se basa en X, Y y Z. Entonces tuvimos que jugar con esos conceptos para lograr que la pieza, me quede esta pieza. Y bueno, este es el código que podemos ver que está hecho la placa, después está hecho el cubo y el arco, después los módulos, y después aquí podemos ver ensamblaje final, base rotada, placa rotada a 90. Podemos ver que la placa originalmente me la entregó así. Entonces yo no necesito eso. Y necesitamos saber en qué ángulo precisamente detecta la rotación de 90 grados para que finalmente se encuentre así. Igualmente, la altura del cilindro y de esta estructura de unión de este arco. Tuvimos que poner mucha atención a todas las medidas para poder que la inteligencia artificial las una. Pues podemos ver un solo error y ya se desfasa todo. Y entonces eso, en este proceso nos tardamos aproximadamente unas de 4 a 5 horas porque hacer ciertas piezas fue muy complejo, como este arco, no pudo realizarlo la primera. Y ensamblar las piezas fue un proceso mucho más complicado. Y como en los anteriores ejercicios, no hay un prompt exitoso, no hay solo un solo orden que haga todo, sino más bien que es un trabajo de construcción, eh, donde voy, como les dije, voy haciendo pieza por pieza y voy pidiendo que me ayude a unir.
y no es que me une inmediatamente, sino que tengo que identificar valores y decir, no, quiero que esté aquí, no, quiero que el corte sea en sentido X, quiero que sea en sentido Y, quiero que sea positivo o negativo para que logre hacerlo. Y como podemos ver, la pieza es casi idéntica. El agujero en este cubo no pudo realizarlo y mucho menos los redondeos de estas aristas. Redondeos, y es conocido que la inteligencia artificial puede hacer estos redondeos, pero no sabe bien dónde ubicarlos. Puede hacer este tipo de redondeos externos, como podemos ver en la plancha, pero no puede hacer los redondeos internos que necesitaba tener esta estructura. Y eso sería todo por la pieza en OpenSCAD. Y bueno, ahora nos vamos a Blender, que vemos que como Blender es un programa que precisamente no es para el dibujo paramétrico, sino más para el dibujo artístico, primeramente lo que quise hacer es que basado en este código me transforme a Blender simplemente, y no lo logró, hizo algo que no tiene nada que ver. Entonces igualmente seguí el mismo proceso. Dame una plancha con tantos agujeros, me dio una plancha con los agujeros, aunque aquí no los veamos, dame un cubo, dame un arco, dame un cilindro, el mismo proceso. Solo que en este caso Blender no fue, le pedí un chavetero igualmente para hacer esta parte y no es capaz de hacer este chavetero. No sabría decir por qué. Y al momento de ensamblar las piezas, eliminó los agujeros y los redondeos de la placa base. Son fallas no sé si de la inteligencia o del programa. Y al momento de unirlo tan paramétricamente como lo logramos en OpenSCAD, que está casi a la perfección, Blender, al no tener un cuadro, un plano X, Y, Z numerado, no me colabora para saber exactamente las medidas. Y si yo le digo las medidas a la inteligencia, entiende otra cosa, al menos en este idioma de programación, y desplaza los objetos mucho más, o para adelante o para atrás, o hace cosas que no son. Igual esto lo hicimos desde el principio, dame una placa, dame una estructura. Esto lo hicimos más con DeepSeek. DeepSeek fue la que me ayudó, como podemos ver aquí. Excelente, ahora necesito que esta pieza unificada esté sobre esta placa, y le doy el código de la placa. Y él ya sabe el código de la pieza que me ayudó a unificar. Entonces simplemente pone la placa sobre la pieza, pero en el proceso daña la placa. Yo le pido que corrija la placa, que corrija también, como podemos ver, el arco con el cubo no está bien fijado. Yo le pido que haga esa corrección, pero no es capaz de hacerla. No hace nada. Entonces, bueno, esto es igualmente por la naturaleza de Blender, es más para dibujo artístico. Y eso sería todo. Igualmente no hay un prompt exitoso o alguna orden que me haga todo en un solo paso. Este fue más bien un proceso, como les digo, de construcción, construir pieza por pieza. Primero la plancha, el cubo, el arco, el cilindro, e irlos ensamblando de a poco. Y esa fue la forma en la que hicimos estas piezas, y tal vez será la forma en la que hagamos las demás piezas. Paramétricamente reduciéndolo a sus elementos geométricos más básicos, para que al menos entienda y manualmente, por así decirlo, ensamblar. Lo cual me parece que no debería ser la aplicación de la inteligencia, pues la inteligencia debería ser capaz de hacer todo, o al menos gran parte por sí sola, y no tener que yo ser su asistente para ir desmenuzando poco a poco este sólido. Eso sería todo, y gracias por su atención. Así resolvimos esta pieza número 7 con las diferentes herramientas. Muchas gracias.